es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos listos, prestos para seguir compartiendo con ustedes una edición más de este programa Inyección de Esperanza, aquí con mi gran amigo y pastor Francisco Araque en control de controles, detrás de los cristales, en la sala técnica, como siempre, listo, presto para preparar ahí la lectura de Michelet, que está cada vez más apasionante también, lleno de consejos. Claro que sí, excelente. ¿Cómo estamos, Pastor Francisco? ¿Cómo estamos, audiencia totales? Aquí un abrazo rompeespalda para todos ustedes. Estamos llegando hasta allá. Miren, ahí dice Kentucky, Estados Unidos. A todos a los oyentes de ese lugar que nos oyen y entienden el español, por supuesto, porque no podríamos llegar a todos los estadounidenses, porque su servidor, quien les habla, no hablo inglés, apenas hablo el español, el idioma español. Sí, pues España. Está el castellano, el español, ahí ya no sé cómo viene la cosa. Ambos son, claro, el español es el idioma de España, claro, y castellano creo que viene de Castilla, o sea que un acento más. Bueno, la idea es esa. ¿Cómo estamos, gente linda? Listo, presto para seguir compartiendo este programa. Más 595-985-162-975. El pastor Francisco se ríe, sí, porque él entiende todas esas cuestiones de la historia, él es un sabiondo, pues. Así hay que prepararse, mis queridos oyentes. Gracias por el contacto, gracias
por los mensajes que está llegando aquí, por las participaciones, las preguntas que estamos teniendo, impresionante las preguntas, los pedidos de estudio que estamos teniendo, los pedidos de más grupos que quieren tenerme allí para seguir enseñando estas enseñanzas. Y ya no doy abasto, hermanos míos. Sigamos orando para que el Padre pueda proveer un celular de más capacidad, para que podamos estar en más de esto. Yo, la verdad, quisiera estar en muchísimos grupos, pero ya no, es imposible con esta máquina, con este celular, que ya está en más grupos y están viniendo más invitaciones. Estamos reservando las invitaciones, gracias al Todopoderoso bendito, que esto se da en estos tiempos, ¿sí? Hace 2, 3 años atrás esto era historia, era un sueño que hoy se está realizando. Lo contrario, cada vez que estábamos en algún grupo y empezaba yo a hablar de estas cosas, inmediatamente me sacaban del grupo, me excluían, me eliminaban y me acusaban de tantas cosas, ¿verdad? Y hoy hay muchísimos grupos que están abriendo puertas, me están recibiendo, están escuchando esta enseñanza, haciendo sus preguntas, saliendo de sus dudas, otros que ya están incorporando esta enseñanza. Es impresionante lo que está sucediendo por medio de este programa Inyección de Esperanza a nivel nacional e internacional, y ni qué decir a nivel nacional con lo que está sucediendo con el programa Cada Día Torah en muchas congregaciones, por los contactos que estamos teniendo. Con decirle que hay bastante aceptación ya en Paraguay de este programa en guaraní, donde también estamos enseñando el mismo sistema, solo que en guaraní. Muy bien, vamos a escuchar entonces el Proverbio capítulo 17 a cargo de la hermana Gloria Isabel, y vamos a estar continuando con más comentarios. Muchísimas gracias, mi hermana Gloria Isabel. Sí, con el Proverbio capítulo 17. Qué bárbaro esto del pan seco, ¿verdad? Muchas veces conviene más un bocado con pan seco que estar en festejo, y después ese festejo termina con riña. Sí, cosa que terminan discusiones, terminan mal, ¿verdad? Porque cuando dice pan seco se refiere, bocados con pan seco se refiere a que sin vino, porque muchas veces en algunos festejos se usa mucho vino. Alguno me está preguntando por qué no especifica el festejo, y no especifica. No dice exactamente qué festejo, o sea, podría ser algunos acontecimientos. Como que casi no habla nada en la escritura, como que no habla nada de festejos de cumpleaños, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este verso 17, podríamos decir que podría tener apunte hacia eso, ¿verdad? Un festejo quizás de cumpleaños, un festejo quizás porque acá dice, mejor es un bocado seco con pan, con paz, que una casa llena de festejo con contienda. Entonces, bueno, yo le estaba diciendo lo del pan también, ¿verdad? O sea, porque tiene que ver con comida, tiene que ver con festejo. Que una casa llena de festejo con contiendas. Entonces hay que atender, porque la mayoría de las festividades bíblicas requieren de reuniones, de congregaciones, de hermanos. Pero aquí habla no a eso, es que hay muchas cosas que analizar aquí. Quizás podría ser festejar algún cumpleaños, qué sé yo. Pero terminar mal, mejor comer solo, tranquilo, un bocado seco, ¿sí? Tu pan seco o tu comida seca, sin mucho vino, que ir a festejar con mucho vino y terminar mal. Y hay tantos otros. Imagínense, este es solo un versículo que intentamos explicar, pero imagínense los demás. Excelente está este.
Bueno, ¿qué estamos? Vamos a tocar aquí. Estamos ya en Primera de Corintios. Por fin alcanzamos, dice el versículo 4. Estaba esperando la respuesta de algunos. Esto de cuestión de la... Estaba pensando, o sea, acá me están diciendo que, por un lado sí, entiendo eso de que hay una doctrina de la gracia. ¿Y cuál sería la diferencia entre la doctrina de la gracia cristiana, o según el término cristiano, y la doctrina de la gracia según el término hebraico? Me dicen. Y él da como referencia ahí ya Primera de Corintios 1:4. Antes que nada, en el hebraísmo no existe ninguna doctrina, o sea, ni siquiera en la Biblia. Esto de que ustedes me están hablando acá de una doctrina de la gracia es una interpretación nada más. O sea, se hizo de ese favor justo del Padre, se hizo una doctrina. O sea, el Padre siempre actuó favorable, hermano. O sea, que esto no, que como ustedes me estaban diciendo ahí, que con el Mesías vino la gracia, también es una mala interpretación. Porque eso se idealizó, se estructuralizó de esa manera para tratar de socavar, de eliminar los mandamientos. Como que, hay una gracia, el Mesías trajo una gracia, y me están diciendo acá que la palabra gracia definitivamente dice que es favor que no merecemos. Bueno, por un lado, es un favor justo que viene del Padre. O sea, todo lo que proviene del Padre, es justo. De nosotros no sale nada justo, ¿no? Esto ya existía. O sea, no es que porque vino el Mesías y murió y a partir de entonces nosotros tenemos que actuar bajo el favor justo del Padre sin obediencia. Porque no cuadra. A mí no me cuadra esto. O sea, según ustedes me están diciendo que hay una doctrina de la gracia en el cristianismo, y que esa doctrina de la gracia es un favor que no merecemos. O sea, yo quiero saber en qué consiste ese favor que usted no merece. O sea, me gustaría saber en qué consiste ese favor que usted no merece. O sea, ¿por qué se dirige a la gracia con un favor que no merecemos? Entonces vamos a tratar de aclarar esas cosas, ¿verdad? Ahora, voy a leer lo que dice ahí en Corintios. Ustedes me están mandando acá, creo que es Reina Valera, me dice. Otro me dice acá hay dos tipos de gracia, aunque ustedes no lo acepten. Está la gratitud, la gracia que es gratitud al Padre, y está la gracia que es el favor que hemos recibido por el sacrificio del Mesías para tener perdón de pecado y salvación. Aquí está una definición. Bueno, y en esto me voy a basar. A ver a qué salimos acá. Acá tengo una respuesta. Porque dice ahí en Corintios, dice, gracias doy a mi Dios, dice, siempre por vosotros, por la gracia de Dios. O sea, hay dos gracias. Por eso que me está explicando acá, que hay una gracia que es de gratitud al Padre, y que hay otra gracia que es el favor inmerecido, el favor que recibimos, que es el perdón de pecado, y la salvación que recibimos gracias al sacrificio del Mesías. Entonces, así ustedes me explican que es así la cosa. Sí, porque en uno de los audios yo había enviado que esta gracia, la doctrina de la gracia, es un invento, es una mala interpretación. Entonces acá me están aprovechando y me están mostrando que sí existe, ¿verdad? Entonces sí, la palabra gracia está allí, pero no como doctrina, no como doctrina. Sí, como usted dice, como un favor, porque eso es el significado, un favor justo, un favor santo, un favor grande del Padre. Pero eso siempre existió y lo voy a demostrar. Porque acá dice, gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por el favor del mismo Elohim que os fue dada en el Masías Yahoshua. Bueno. Sí, acá cambia. A ver, Lavín dice,
siempre doy gracias a mi Elohim por ustedes en vista del favor de Yahweh. Entonces, acá solamente encontramos ya traducido qué es la gracia. O sea, el significado real de la palabra gracia. Entonces, cuando decimos es el favor del Padre, ¿sí? Entonces vamos a ver si este favor ya existía o solamente existe en tiempos del Mesías o a partir de la muerte del Mesías. Ahí me estoy embelezando en otro, a ver si hay algún otro dato acá que me están dando. Entonces, siempre doy gracias a mi Elohim por ustedes en vista del favor de Yahweh, que se les concedió en el Mashiach Yahoshua. Bueno, ahí nos está diciendo que solamente a partir del Mesías existió el favor. O sea, el favor ya existía, pero a nosotros, dice, a nosotros, ¿qué dice? Se nos concedió en el Mashiach Yahoshua. Ese favor santo, puro, que nosotros hoy tenemos, sí, fue por medio del Mesías. Pero no es una doctrina que anula los mandamientos establecidos y vigentes del Padre, aún para nosotros, los injertados en el reino y en el pueblo del Todopoderoso, en la Israel del Todopoderoso. Para nosotros, a nosotros no, el favor del Padre que vino y llegó por medio del sacrificio del Mesías, no nos excluye de cumplir mandamientos, porque si nosotros decimos eso con nuestra boca, pero con sus actos muchos demuestran lo contrario. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, acá por medio del Mesías nos llegó la gracia. Nos llegó la gracia. Entonces, si estamos con la gracia, ya nosotros no tenemos que cumplir ningún mandamiento. O sea, ¿de dónde salió esa mala interpretación? Justamente ahí había una definición donde me decía que la gracia era el perdón de pecado y la salvación por el sacrificio del Mesías. Ahora, en esto quiero llegar. Si alguno dice que están bajo la gracia y que o bajo el favor del Padre y que por eso ya no deben cumplir los mandamientos, pero si tú le preguntas a esta persona que dice esto, si es idólatra, dice no, porque la Escritura dice, y me cita Éxodo, esa es la ley de Moisés 20, a partir del versículo 3 en adelante, donde habla de no tener ídolos, no hacerse imagen. Y eso está entre los mandamientos, eso está entre los 10 mandamientos. Ahora, si tú le preguntas si dónde dice que es pecado, adulterio y demás, y te sigue citando eso, te sigue citando los 10 mandamientos. Es decir, y esta persona recién decía que está bajo la gracia y no bajo la ley, pero sigue usando las leyes establecidas para nosotros. Es decir, muchas veces decimos cosas de labio para afuera, ¿sí? Defendemos cosas de labio para afuera porque ignoramos y en la práctica estamos haciendo lo contrario. No sé si me están siguiendo la corriente. Ahora, respondiendo a este que me estaba diciendo que está bien, por un lado, la muerte, el sacrificio del Mesías nos otorgó el favor justo del Padre de recibir perdón y salvación. Ahora, cuando tú me dices que por medio de la muerte del Mesías entraste en la gracia o recibiste la gracia o el favor, me estás diciendo que fuiste perdonado de pecados. Ahora, yo te pregunto, ¿para ti qué es pecado? Si fuiste perdonado de tus pecados por la muerte del Mesías, por gracia, ¿qué es para ti pecado? Quiero que me definas pecado bíblicamente. O sea, como ustedes dicen, teológicamente, bíblicamente, ¿cómo se define pecado? A ver, porque yo le voy a dar a usted un versículo, primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley de Elohim, transgresión de la ley de Dios, quizás diga en Reina Valera. Entonces, ¿qué es pecado? Y ahí es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley que el Padre entregó a su pueblo, a Moisés y a su pueblo. Entonces, ahí entramos en otra vez en razón, porque hay muchos mandamientos que están usando mucho, que están entre los 10 mandamientos, y que en su boca dice que los mandamientos fueron abolidos, pero que siguen enseñando o siguen respetando. Entonces,
Si usted me dice que por gracia, usted está bajo la gracia y no tiene que cumplir ningún mandamiento, vemos entonces dos cosas muy importantes. Uno, que gracias a la muerte del Mesías, le otorgó el favor del Padre para que usted sea perdonado por transgredir la ley. Eso quiere decir que usted acepta que la ley está vigente si usted dice que es pecador. Sí, porque no hay otra ley que romper para decir, no, yo rompí una nueva ley que no está en los 10 mandamientos o que no está en los 5 primeros libros. Yo rompí un nuevo, yo inventé un nuevo pecado. Y ese es el pecado del nuevo pacto. O sea, no existe eso. Pecado denunciado, no hagas esto, no hagas así, no comas esto, eso ya está escrito y hace tiempo y está en el Antiguo Testamento, como dicen ustedes, y está en los 5 primeros libros, está entre los mandamientos, la ordenanza, los estatutos, y hay muchos que todavía está vigente para nosotros hoy, los que creemos en el Mesías, pero que no somos de ADN israelita, no somos judíos puros, pero sí somos los que formamos el remanente injertado en el pueblo de Israel. De eso ya hemos hablado y le he dado bastante versículos. Miren Efesios 2, 11 al 13, donde dice que no éramos ciudadanos, pero ahora en el Mesías estamos dentro de la ciudadanía. No éramos de nosotros, no eran los pactos y la promesa, pero ahora estamos dentro de eso. Miren Romanos capítulo 11, verso 17, Romanos 11, verso 24, donde nos dice que hemos sido injertados, éramos olivo silvestre. Hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. El olivo es simbología de Israel. Olivo natural es Israel. O sea, gente, es tiempo de analizar, de pensar lo que estamos escuchando y lo que estamos diciendo. Entonces, cuando usted dice que está en tiempo de gracia, en tiempo del favor del Padre, eso no quiere decir que usted tenga que violar mandamientos, porque si no estaría continuamente en pecado. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que lo que usted predica es una doctrina inventada, no fundamentada y que no es coherente con la Escritura. No cuadra. Usted me dice, no, yo estoy bajo la gracia, bajo el favor del Padre, entonces no debo cumplir ningún mandamiento. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo usted se define como pecador si no existe ningún mandamiento? ¿Cómo usted, si no existe ningún mandamiento, cómo usted va a obedecer? ¿Qué tiene que hacer para obedecer si ya no existe ningún mandamiento? Y si usted dice que desobedeció, entonces, ¿qué fue lo que desobedeció si ya no existe mandamiento? Cuidado con eso. ¿Se entiende? A ver, esto está un poco extenso porque, como siempre digo, hay que dar... sí, justo acá me están pidiendo, le voy a pasar, si hay versículos que demuestran que ya la gracia existía en el Antiguo Testamento. Le voy a dar uno que es muy explícito y otro es mucho más antiguo que esto, que está, uno es Éxodo 33, verso 12 al 16, cuando Moisés o Moshe habla con el Todopoderoso y le pide que su presencia vaya con él. Ahí usted va a encontrar cuántas veces se pronuncia la palabra gracia o favor. O sea que ahí vemos que ya existía favor. No es algo nuevo. Siempre existió. En Génesis 6, 8 también. Noé halló el favor ante los ojos del Padre. O halló gracia ante los ojos del Padre. Entonces eso es mucho más ambiguo porque está en Génesis. Es decir, no me vengan con esto de que la doctrina sí es algo nuevo, es algo inventado. Pero que la gracia es algo nuevo que vino con el Mesías para que nosotros desobedeciéramos los mandamientos. En ningún momento, en ninguna parte, en ningún versículo dice eso. Nadie puede demostrar, nadie puede dar un versículo que diga que ahora estamos, que la gracia o el favor del Padre nos otorga la capacidad de desobedecer los mandamientos. Porque eso contradeciría totalmente todo lo que ha enseñado el Mesías y Pablo. Ojo, que vamos a encontrar versículos de Pablo donde en Corintio enseña acerca de esos mandamientos. Y se va a sorprender. Como me decía alguno, que cuando estudiamos aquí en Paraguay en el idioma guaraní, se ha sorprendido porque al fin y al cabo le conocieron a un Pablo distinto de lo que ya conocían. A un Pablo que estaba enseñando la Torá, o sea, la ley de Moisés, que estaba vigente para los gentiles, cosa que nunca se le enseñó en sus iglesias. Bueno,
A ver qué más antes de que termine esto. Sí, a eso ya expliqué también. Resulta ser que hay preguntas acá que ya lo respondí sin leerlo. ¿En qué podría consistir esa gracia o favor que se nos fue dado a través del Mesías? Bueno, yo eso ya expliqué. Que nos otorga, claro, el perdón, nos otorga estar en el nuevo pacto, perdonado. Nos otorga es formar parte del pueblo santo del Todopoderoso, de la Israel del Padre, ¿sí? Y nos concede también la presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos, los dones del Espíritu Santo, o sea, todas las bendiciones diarias. O sea, hay tantas cosas, ¿sí? que son favores del Padre, que no nos damos cuenta. Estos son favores del Padre. Entonces, tener el Espíritu Santo es favor del Padre. Tener el perdón es favor del Padre. Estar anotado en el grupo de los escogidos dentro del pacto nuevo para reinar es favor del Padre. Todo otorgado por medio del Mesías, obviamente, por su sacrificio. O sea, recibir esos dones, tener esos dones son favores del Padre. O sea, ¿de dónde van a ir? Esos son favores, algo que se nos da, ¿sí? Se nos otorga, ¿sí? Como algunos dicen, sin que nosotros mismos hayamos hecho algún acto para que digamos, bueno, yo merezco ahora el poder del Espíritu Santo porque yo hice tal cosa. No. Acá, esto lo que hacemos, lo hacemos por fe, pero lo que el Padre nos otorga es por su favor, por su amor, ¿sí? Y muchas cosas también por obediencia. Sabemos que la obediencia otorga bendición y la desobediencia otorga maldición. Viene maldición. Sí, es que son cosas muy profundas. Sí, las bendiciones diarias son favores del Padre, que Él nos otorga esos favores. No sé si usted puede enumerar cuántas bendiciones recibe diariamente: su salud, el pan, la sanidad, el que tenga algún trabajo, el que tenga un techo, una cama para recostarse, descansar. Todos son favores. Están los favores sobrenaturales y están los favores materiales. Bueno, hay tantas formas de hablar, así como ustedes me están acá dividiendo todo, la gracia. También los favores del Padre se subdividen en muchas áreas de nuestra vida. Para mí todos son favores. Primero, obviamente, el que haya enviado a su Hijo, que nos haya otorgado a su Hijo a morir por nosotros, ya es un favor. Y que por medio de la muerte del Mesías hayamos recibido perdón, ser aceptado por el Padre, ser incorporado en el pacto nuevo, en la promesa del pacto renovado para reinar. Lo que va a ser la resurrección, todo eso ya son favores. Tremendo, hermano. Y lo que vivo diariamente, el pan que compartimos con mi familia, todo esos ya son favores que vienen después de haber creído y recibido al Mashiach, recibido todos los favores del Padre otorgado a través del Mesías. Y para mí todos estos siguen siendo favores que recibo gracias al Mesías: la salud, el bienestar, el pan, un techo para estar con mi familia. Tremendo. Es muy profundo eso. Bueno, a ver, espero haber respondido todas las preguntas. Sí, ya di Éxodo a los que me habían preguntado. Y busquen referencias. Yo le paso Éxodo para no extender mucho. Éxodo 33, 12 y 16, Génesis 6, 8. Ahora, si su Biblia tiene más referencias, pueden encontrar más gracia, más favores otorgados. Bueno, sí. Ahora quiero aclarar algo. Esos animales que se llevaban para el sacrificio y que por medio de la muerte de esos animales se recibía perdón y demás, eso también ya era un favor que el Padre otorgaba por la vida de esos animales y la sangre de esos animales, que luego son ellos en ese momento representaba al Mesías, que luego esto eran sombras del Mesías, que luego el Mesías lo realiza. Entonces todos los que murieron antes del Mesías haciendo eso, murieron también por un favor
otorgado por el Mesías, porque esos sacrificios eran sombra del Mesías. También tenía la salvación, como dicen ustedes ahí, la salvación recibieron por obediencia y por la fe en el Mesías, porque ellos creían que por medio de esos sacrificios ellos iban a recibir perdón. Y esos sacrificios era sombra del Mesías. Como hay una parte donde la vez pasada estuvimos debatiendo, donde hablábamos de la piedra que lo seguía, era el Mesías. Vamos a alcanzar eso. Y todo era, ahí estaba el Mesías, pero por eso podemos decir que ellos, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, como se dice, murieron y obedecieron esos mandamientos, esos sacrificios, murieron creyendo en el Mesías, porque eso era sombra del Mesías. De mí escribió Moisés, dijo el Mesías a los fariseos. Bueno, aquí nos detenemos por hoy. Gracias por la sintonía. Espero haber respondido algunas preguntas. Será hasta la próxima edición, que les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez con este programa Inyección de Esperanza. Hasta entonces, shalom, bendiciones. Una inyección de esperanza necesito para mí. Un maná celestial oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad. Una inyección de esperanza me llegó. Una inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí, en la hora de la verdad. No cambies de idea, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer en